Hola compañeros, como siempre es un gusto poder saludarlos. En este video analizaremos las características de los métodos de lectoescritura utilizados en México. Analizaremos qué características tienen, qué necesidades atendían en ese momento sociohistórico, sus propósitos y factores que determinaron que se dejaran de emplear para dar paso a una nueva metodología. Además, al término del video, es importante que reflexionemos en torno a la siguiente pregunta. ¿Por qué no enseñar por medio de letras y sílabas? Título de un texto de Emilia Ferreiro y colaboradoras. Comencemos. Antes de dar inicio al análisis de las metodologías más utilizadas en México, analizaremos la encuesta que contestaron la semana pasada, donde eran preguntas que nos ayudaban a reflexionar sobre el antes y el ahora. Una de las preguntas era la siguiente: ¿qué habilidades, conocimientos y actitudes comunicativas necesitan nuestros estudiantes para desempeñarse de manera eficiente en el presente y en el futuro? Y el 85% de los docentes respondió que los estudiantes necesitan hacer uso, fíjense, necesitan hacer uso de la lectura y la escritura con diversos propósitos en contextos reales. Eso es lo que necesitan nuestros estudiantes. ¿Por qué? ¿Por qué necesitan hacer uso de la lectura y la escritura con diversos propósitos en contextos reales? Pues definitivamente la respuesta muchos de nosotros la tenemos. ¿Por qué? Porque son herramientas o habilidades indispensables para que continúen aprendiendo a lo largo de su vida, ya sea que ingresen a una escuela o que no lo hagan. Entonces, estas herramientas les ayudarán a continuar aprendiendo a lo largo de su vida, ya que también, como lo sabemos, pues no son procesos acabados, ¿verdad? Son procesos permanentes. Muy bien, vámonos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice: ¿cuáles características distinguen a tus alumnos actuales? Y el 57% de los docentes respondió que sus alumnos son curiosos, activos y nativos tecnológicos. Fíjense, ya llevamos dos aspectos analizados muy importantes. Primero, nuestros alumnos necesitan dos herramientas indispensables para aprender a lo largo de su vida. Y otra, los alumnos que tenemos ahora no son los mismos alumnos que había hace 10 años, hace 15 años, hace 20, hace 40 años como yo o hace más años, ¿sale? Las características de los niños siguen siendo diferentes en un contexto social diferente. Vamos a seguir con el análisis. Una de las preguntas más interesantes en la encuesta es si ustedes recordaban su niñez, que si esta es igual a la niñez de ahora y qué diferencias ustedes encontraban. Entonces, algunas de las respuestas, porque eran 109 respuestas, algunas de las respuestas fueron las siguientes. Dicen que antes los niños podíamos jugar en la calle y que no era inseguro, que ahora sí lo es, que el uso de la tecnología está desbordada. Usan la tecnología nuestros niños de ahora sin medida, que existe mucha información nociva para los niños, que los niños no tienen ganas de aprender, que los niños están ansiosos por salir de la escuela para estar frente a su tableta, su teléfono, su computadora, etcétera, y que la mayoría de ellos no quieren esforzarse. Además, tienen muchos distractores, están inmersos en redes sociales, las redes sociales como el TikTok, el Facebook, el Instagram y YouTube y muchas redes sociales, están los niños completamente inmersos dentro de estas redes. Además, muchos de los niños no tienen límites y las exigencias de los padres hacia los hijos ya no son las mismas. Entonces, ahora fíjense, ante los retos que estamos, analizamos primero en una de las preguntas que la lectura y la escritura son herramientas indispensables para continuar aprendiendo. Y por lo tanto, estas herramientas, ¿cómo se van a aprender para que sigan funcionando en este presente y funcionen en el futuro? Siguiente, tenemos alumnos diferentes. Ya no son los mismos alumnos que teníamos antes.
Antes los niños en esta pregunta los maestros respondían que éramos pasivos, obedientes, responsables, y ahora nuestros niños han evolucionado, han cambiado, porque el contexto social en el que se desenvuelven también se ha modificado todo, se han modificado las ciudades, los pueblos, se han modificado la tecnología, los automóviles, se ha modificado todo. Entonces la pregunta es, ¿y la educación no se modifica? ¿La educación esa tiene que ser la misma durante todos los años? O sea, ¿la educación tiene que ser la misma que hace 100 años? ¿La educación tiene que ser igual en estos tiempos que hace 50 años? A ver, analicemos. De estas características ahora que estamos analizando de los niños, fíjense, las características de niños que tenemos. Niños que no tienen muchas ganas de aprender, niños inmersos en la tecnología, en las redes sociales, con información que los bombardea en todo momento, con muchos distractores, con carencia de tiempo de sus padres, fíjense. Entonces, recordemos que la educación fue creada para minorar esa brecha que existe entre las familias. Como sabemos, existen familias que sí tienen todo, que tienen alrededor de ellos todos los elementos que les permiten tener un ambiente favorable para que se puedan desempeñar de manera eficiente en la vida. Pero hay familias que definitivamente los niños no tienen esas características que favorezcan su aprendizaje. O sea, tenemos de todo en los contextos sociales de la escuela, tanto niños que tienen un ambiente muy favorecedor como niños que no lo tienen. Entonces la escuela fue creada para minorar esa brecha, para que la escuela brindara a esos niños las posibilidades de no quedarse tan atrás por tener familias tan desfavorables. Entonces, vamos a reflexionar en lo siguiente. Estas son algunas de las características de nuestros niños de ahora. ¿Qué está haciendo la escuela para que los niños puedan enfrentar ese presente y ese futuro? ¿Ustedes creen que la tecnología se frene? ¿Que se frene el uso de computadoras, de internet, de teléfonos? No se va a detener. Pero entonces, ¿cómo la educación va a intervenir para que los niños usen de manera eficiente y equilibrada esos recursos? Para que esos recursos tecnológicos que existan favorezcan al aprendizaje y para que seamos una sociedad más crítica, una sociedad más solidaria y más empática con nuestro medio ambiente y con las personas que nos rodean. ¿Ustedes consideran que este tipo de actividades nos ayudarán a que los niños usen de manera eficiente la lectura y la escritura, a que nuestros niños con estas características despierten su interés por aprender, se les despierte la necesidad por leer y escribir? Miren, aquí tenemos algunas. Y todavía en la actualidad existen maestros que utilizan este tipo de copias para que los niños ejerciten las letras, para que los niños aprendan a leer y escribir. A ver, estas actividades vamos a compararlas con las de 1905 o las de 1940. No son iguales. Entonces, esas actividades tienen que prevalecer hasta nuestra época. Estas actividades van a ayudar a los niños a enfrentar ese presente y ese futuro. Estas actividades como mostrar la letra y que los niños encierren el dibujo con la letra que inicia, estas actividades nos ayudan a que los niños usen de manera eficiente la lectura y la escritura. Estoy de acuerdo. Estas actividades ayudan a que los niños conozcan la letra, pero esa no es la finalidad de la propuesta. Entonces, ¿por qué estas actividades siguen prevaleciendo en nuestros salones? Otras actividades que siguen prevaleciendo son los ejercicios de caligrafía. ¿Cómo este tipo de actividades van a ayudar a que nuestros niños utilicen de manera eficiente la lectura y la escritura como herramientas para aprender a lo largo de su vida? ¿Cómo van a ayudar estas actividades a que nuestros niños con estas características que tienen ahora puedan enfrentar el futuro que nos viene? ¿Cómo van a ser
estos niños para tener un pensamiento crítico que les permita saber cuándo utilizar la tecnología, cuándo no utilizarla o cuándo utilizarla para que sea el, el trampolín para aprender más cosas. ¿Cómo hacer para que nuestros niños cuiden el medio ambiente y los recursos naturales? ¿Cómo estas actividades van a ayudar a que nuestros niños enfrenten ese futuro que está por venir? Ahí les dejo esa reflexión a partir de las respuestas que ustedes contestaron en la encuesta. Nuestros niños de ahora pueden aprender con metodologías del ayer. Se los dejo para que lo reflexionen y vamos a comenzar con el análisis del primer método utilizado en México. El primer método que vamos a analizar es el método onomatopéyico. Este método fue aplicado desde 1905 hasta finales de los 40 y fue creado por el profesor Gregorio Torres Quintero. El propósito de este método era la rapidez en el producto de aprendizaje, es decir, necesitaban que memorizaran el sistema de escritura lo más rápido posible, porque en esa época los niveles de analfabetismo eran muy altos. El método consistía en aprender un elemento, en su caso una letra, por medio del fonetismo, introduciendo la onomatopeya en los sonidos, para luego integrarlo en palabras y en enunciados. Para este método se necesitaban ejercicios preparatorios para el aprendizaje del sistema de escritura por medio del método onomatopéyico. ¿Qué se hacía? Se les recomendaba a los maestros que las letras las escribieran en el pizarrón y que fueran más o menos de 5 centímetros de altura y fueran hechos con movimientos de brazo, los cuales incluyen el hombro, el brazo, el antebrazo, el puño y la mano. Los dedos en esta escritura se limitan a coger el lápiz, pero manteniéndose rígidos sin ejecutar ningún movimiento. Pero antes de llegar a trazar las letras, los niños deberán ejercitarse. En el pizarrón deberían de hacer ejercicios de vaivén, de arriba a izquierda, de arriba a abajo, de derecha a izquierda, así como ejercicios de subida y bajada, también movimientos ondulados, buscando para todos ellos los movimientos adecuados a través de juegos familiares también. Aquí en la pantalla de fondo podemos ver algunos ejercicios preoperatorios que se trabajaban para poder trabajar con el método onomatopéyico. Ahora analicemos las etapas del método onomatopéyico. En la etapa 1, el docente realiza un cuento onomatopéyico y la pronunciación de la onomatopeya. Después repiten los niños de manera individual, hacen la repetición fonética de la onomatopeya y luego lo hacen en coro. Después identifican el sonido o la letra onomatopéyica como elemento de la palabra. Después, el maestro escribe en el pizarrón el sonido onomatopéyico de la letra, hacen la lectura de la nueva letra y después, por último, escriben la letra los niños y esta debe de ser precedida por algunos ejercicios y ya se los había mostrado anteriormente. Hacen ejercicios de derecha a izquierda, de arriba a abajo, ondulados y tratan de observar cuál es la forma en la que los dedos tienen que tomar el lápiz. Primero hacen estos ejercicios y después entonces ahora sí ya comienzan el trabajo, hacen estos ejercicios preparatorios y ya después empiezan a trabajar sobre las letras, ¿sale? Muy bien, entonces vamos a ver la siguiente etapa. Vamos a ver qué se hace en la etapa 2. En esta etapa, una vez que los niños ya han aprendido las consonantes, se pasará a combinarlas con las 5 vocales para formar primeramente sílabas directas como sa, se, si, so, su y después las inversas, ¿sale? Como bra, bre, bri, bro, bru. Aquí es muy importante, lo sugiere así la propuesta, este método, que el maestro se dedique con devoción todos los días al repaso de todas las consonantes. Sale todos los días el maestro tiene que hacer un espacio para repasar las consonantes hasta que los niños se habitúen a
habitúen, hasta que los niños se habitúen a esta combinación de sílabas y las puedan memorizar. Ahora vamos a la etapa 3. En esta etapa es el momento de que los niños lean en el pizarrón de manera sistemática, es decir, que ya pongan en práctica todos los sonidos de las consonantes y de las sílabas componentes. ¿Sale? Entonces, en un texto van a identificar todas las palabras que contiene esa nueva consonante que acaban de estudiar. Primero los niños la leerán en coro y luego individualmente, después en silencio y luego en voz alta, a fin de que resulte entera la lectura, o sea, que la lectura sea muy fluida sin ningún tipo de silabeo. Muy bien, llegamos a la etapa número 4 del método onomatopéyico. Esta etapa va a complementar a la etapa anterior, ya que los niños ahora van a leer lecturas en el pizarrón. Lo van a hacer de manera individual y después lo van a hacer en coro, del mismo modo en el que fueron analizando las palabras onomatopéyicas. Después de que los niños transitaron por las 4 etapas, ahora es momento de que los pequeños se les puedan enseñar el uso de las mayúsculas y las minúsculas. Aquí el método señala con mucha claridad que las letras no deben de ser mencionadas por su nombre, sino que deben de ser mencionadas a través de su sonido. Y algunos de los ejemplos de las lecturas o frases onomatopéyicas que se utilizan es, por ejemplo, el llanto de la ratita. Hace y para hacer referencia a esta vocal. O el silbato del tren. Entonces son frases que se utilizan para nombrar la onomatopeya, el sonido de la letra, y trabajar con estos sonidos, no con los nombres de las letras. Entonces hasta aquí concluye la 4ª etapa del método onomatopéyico. Llegamos entonces a las conclusiones del método onomatopéyico. Como nosotros podemos observar y analizar, es muy fácil seguir este método ya que vienen con mucha claridad los pasos a seguir. Primero se parte de un cuento onomatopéyico, se hace la repetición de la onomatopeya, se identifica la onomatopeya dentro de las palabras, se identifica esa letra, después se escribe en el pizarrón, los niños la leen de manera individual y en coro y finalmente la copian en su cuaderno precedida de ejercicios motrices, como ya habíamos comentado, de arriba abajo, de derecha a izquierda, circulares, etcétera. Después de que ya conocieron esa letra, entonces ahora hacen una combinación con las vocales. Para repetirlas todos los días con mucha dedicación. Incluso la propuesta dice que el maestro con mucha devoción debe de hacer la repetición de estas onomatopeyas todos los días para que los niños puedan memorizarlas y acostumbrarse a esta combinación de letras. Dice que una vez, ya después de que las aprendieron, entonces ahora sí, los niños van a leer de manera individual y en coro. El maestro va a escribir un texto en el pizarrón y los niños lo leen de manera individual, después en coro lo hacen en formas repetidas hasta que ya no tengan ningún tipo de silabeo y tengan mucha fluidez en la lectura. Este método, recordemos que fue utilizado en 1905 y la finalidad era que era muy rápido, que los niños aprendían con mucha rapidez el trazo, aprendían con mucha rapidez las letras y su trazo. Pero en ese momento sociohistórico, recordemos que los índices de analfabetismo eran muy rápidos, eran muy altos. Entonces, por tal motivo, necesitaban un método que ayudara a que se aprendieran las letras con rapidez. Entonces, si reflexionamos el método, pues es una serie de pasos que le permiten al niño ejercitar y memorizar el fonografismo de las letras y de las sílabas, pero nada más. O sea, a grandes rasgos, lo que acabamos de analizar ahorita, a través de este método el niño no desarrolla otras habilidades, más que habilidades motoras que le permitan trazar de manera correcta las letras, que le permitan ejercicios que le permitan memorizarlas, le permitan ejercitarlas
y finalmente, pues conocer, memorizar el sistema de escritura, aunque no comprendan cómo funciona. Entonces, esa era la finalidad del método. O sea, si se fijan, el método, pues en realidad es un método que sigue unos pasos muy sencillos. Entonces, ahora viene la pregunta, o sea, viene la pregunta importante para reflexionar. ¿Ustedes consideran que el utilizar este método en la actualidad responde a las demandas y necesidades de nuestros niños? ¿Este método realmente prepara a los niños para enfrentar el futuro que está por venir? Recordemos que es el análisis de letras aisladas, de la ejercitación y memorización de letras para mucho después, ya después que las analizaron, los niños puedan acercarse a los textos. Entonces, ¿a qué conclusiones llegan con el método onomatopéyico? O sea, ¿es un método que atiende a las demandas y a las necesidades de nuestros niños? Reflexiónenlo. El segundo método que se utilizó en México fue el método ecléctico. Este método se trabajó de 1960 a 1971. Vamos a analizarlo. Muy bien. Para 1960 ya el método se había modificado. Ya habíamos dejado a un lado el método onomatopéyico y se había comenzado con un nuevo método que era el método ecléctico. Este método, mucha gente lo consideraba un método mixto porque consideraba procesos tanto analíticos como sintéticos, pero debe de aclararse que era un método que principalmente era de marcha analítica, ¿sale? O sea, partía ya no solamente de unidades lingüísticas. Entonces vamos a ver cuáles eran las etapas y cuál es el propósito de este método. Este método fue implementado en el plan de 11 años, donde se diseñó un libro de lectura y un cuaderno de trabajo. Estos se llamaban llamados La Patria, y aquí tenemos una portada de esos materiales utilizados. Este material fue utilizado a partir de 1960 hasta 1971. ¿Cuál era el propósito de este método y de estos libros de trabajo? El propósito era acelerar el desarrollo industrial del país y en aquellos tiempos había mucha explosión demográfica. México había crecido muchísimo. Entonces, esto dio origen en 1959 a un plan nombrado Plan para el Mejoramiento y Expansión de la Educación Primaria en México, también conocido como el Plan de 11 años, y este programa fue auspiciado por la UNESCO, que comprendía, la meta era aumentar las escuelas, las aulas, la cantidad de maestros, en resumen, satisfacer la demanda que había en esa época por las condiciones sociales que tenía nuestro país, por el crecimiento de población que habíamos tenido durante esos años. Entonces, también ya se tenían referentes teóricos sobre educación, ya habían este método, lo adaptaron, más bien lo adoptaron como resultado de las investigaciones de Piaget. Fíjense, en este tiempo ya consideraban en los planes y programas y en los métodos de enseñanza las investigaciones de Piaget, de Crowley y de Monchap. Entonces, vamos a ver cuáles son las características y etapas de este método. La etapa 1, al igual coincide con el método onomatopéyico, primero se requerían de ejercicios preoperatorios y de la enseñanza de las vocales para comenzar a conocer el resto de las letras. Entonces, los ejercicios preoperatorios iban enfocados a encauzar la atención dispersa de los pequeños, a desarrollar habilidades para formar hábitos necesarios para garantizar la mejor adquisición de los conocimientos. Eran ejercicios para la atención visual, para la atención auditiva, ejercicios también de motricidad, ¿sí? Ejercicios preparatorios para la escritura, tanto musculares en toda la hoja como en dos renglones.
También se recomendaba a los maestros que estos ejercicios los hicieran todos los días, los hicieran a diario y que también utilizaran música para que los niños ejercitaran su mano en el cuaderno a través del sonido de la música. La enseñanza, antes de pasar a la mecanización de las letras, primero se daban a conocer las 5 vocales y se hacían juegos para memorizarlas. Sale, por ejemplo, para algún ejemplo de los ejercicios de atención visual, era que, por ejemplo, ponían 4 objetos al frente de los niños. A uno de ellos le tapaban los ojos, se movían los objetos, se movía uno de los objetos y entonces se le preguntaba al niño que qué objeto se había movido. ¿Sale? Entonces también lo que hacían era que repetían ritmos con palmadas, ¿sale? O sea, lentos, rápidos, o jugaban a la letra perdida, o se escribían en unos cartoncitos las 5 vocales, las ponían en el pizarrón y quitaban una. Y entonces les preguntaban a los niños que qué letra era la que no estaba ahí. Y entonces de esta manera eran ejercicios para que, para que los niños memorizaran las letras a través de juegos. Si se fijan la diferencia que hay ya entre el método ecléctico y este método, en el método anterior era mucha ejercitación y la relación entre el sonido, entre la onomatopeya y la letra. Entonces aquí sí igual siguen siendo ejercicios preoperatorios como la atención visual, auditiva, la psicomotricidad fina y gruesa, pero ya era aprenderse las vocales a través de juegos de manera más, más divertida, de manera más lúdica, por decirlo de alguna manera, o también que las letras las formaran con plastilina, ¿sí? O que las formaran con semillas, o que jugaran con la arena para formarlas. Entonces, en 1970, a partir de 1960, al introducir el método onomatopéyico, esto se hace en la primera etapa y aquí tenemos en la pantalla algunos ejemplos de los trabajos que venían en el libro. Miren, si ustedes observan, eran ejercicios para ejercitar la mano, eran ejercicios para identificar el lado derecho o el lado izquierdo de la ubicación espacial y aquí que encerraran el dibujo que comenzara con la letra. O sea, por ejemplo, en este caso era la S, entonces estaba una rana, silla, mesa y sol, y que encerraran los dibujos que comenzaran con esa letra. Entonces ya la mecanización de letras pues ya era un poco más significativa, ya no era tanto de ejercitarla en el pizarrón y luego hacerlo en las letras, hacerlas en el cuaderno, sino que ya tendían a que tuviera una relación más significativa. Entonces, esto se hacía en la etapa 1, ¿sale? Era encauzar ejercicios para que los niños desarrollaran la atención visual, la atención auditiva, hicieran ejercicios preparatorios musculares este, y se aprendieran las 5 vocales. ¿Sale? Muy bien, vamos a analizar la etapa 2. En la etapa número 2 es la visualización de palabras o frases. Una vez que ya habían hecho sus ejercicios preoperatorios, eh, y habían memorizado las 5 vocales, entonces ahora les leían un cuento sencillo que narraba el profesor. Después de ese cuento se desprendían tres grandes unidades eh, por medio de las cuales se dan a conocer todas las letras del alfabeto castellano. Dice, el maestro mostrará los objetos del cuento a los niños. Cada juguete llevará su nombre con letra impresa. Por ejemplo, aquí se les leía la lectura y se les mostraba los dibujos. Aquí están los dibujos. Oso, dado, la sala, la pelota, Tito. Entonces, se leían el cuento, se extraían palabras del cuento para su análisis y la letra ya era en letra de imprenta. ¿Sí? Entonces esta era la segunda etapa, que visualizaran las palabras y las frases.
Llegamos a la etapa número 3, que es análisis de frases o palabras hasta llegar a las sílabas. Eh, esta etapa 3 se hace con la finalidad de ir graduando las dificultades. Lo que se hace es que primero se toman las palabras, después las frases y por último las oraciones. ¿Cómo se hace esto? El maestro, en un cartón lo suficientemente grande para que los niños puedan alcanzar a ver la palabra, ejemplo, pone la palabra oso. Entonces lo que hace es que corta esta palabra en dos. En una deja la O y en otro deja la SO. Entonces, a partir del análisis de esta palabra y de que se fijen cómo está conformada, se cree que los niños lo que van a hacer es que por analogía van a formar las otras sílabas con las vocales. Entonces, si ya formaron la SO, entonces van a formar sa, su, se. Y entonces, a partir de ese análisis, los niños comienzan a conocer cómo se va conformando el sistema de escritura. También otra actividad que se plantea es que se les establezcan preguntas. Por ejemplo, se ponen las sílabas su, se y se dibuja una casa. Y la oración se complementa con estas oraciones. Por ejemplo, se dibuja una casa y entonces con la sílaba su se le pone su casa. También se puede hacer un juego de preguntas. Por ejemplo, ¿sabes comer pan? Y el niño va a tomar el cartoncito de la sílaba sí y va a decir sí, yo como pan. O estás contento en la escuela y el niño va a presentar el cartoncito que dice sí. Y en el libro ya venían estos planteamientos. Por ejemplo, aquí tenemos una actividad del libro que plantea la pregunta, que parte de la pregunta, ¿qué ves? Y entonces ya los niños respondían, yo veo un, y luego ya completaban con el dibujo, loro, yo veo un pato, yo veo un sapo. Y entonces las actividades, el analizar a partir de preguntas y después de analizar las oraciones y completarlas con estos dibujos les permitía a los niños ir analizando cómo se conformaba el sistema de escritura hasta llegar a las unidades mínimas que eran sílabas y letras. En la etapa número 4, ya aquí ya se van a formar palabras y frases nuevas. Las frases u oraciones significan algo que puede entender el alumno, por ello le sirven para realizar algún juego o un ejercicio. Dice, cuando se hayan analizado las 3 palabras y las 2 frases que comprenden la primera parte, a partir del texto, es muy importante hacer ejercicios de exploración para saber si el niño ha asimilado los conocimientos. Se siguen los mismos pasos anteriores, se visualiza la oración, se hace análisis de la oración en palabras, después se analizan las palabras en sílabas, la afirmación de las sílabas con la nueva letra y las vocales y se van formando palabras hasta utilizar el nuevo elemento. Entonces, esta es la lógica que sigue el método onomatopéyico. Vamos a la siguiente etapa. Finalmente, la quinta etapa del método ecléctico nos lleva a la mecanización de la lectura. Fíjense qué interesante cómo es titulada, nombrada en el método, la etapa en la que los niños realmente se acercan a esa interacción con los textos, la mecanización de la lectura. ¿En qué consiste? Consiste en que los maestros presenten una serie de lecturas a los alumnos para que sean leídas por ellos y fortalezcan a su vez la formación moral y cívica de los alumnos. Entonces los niños las leen en voz alta, después en coro, de manera individual, y entonces que la lectura fortalezca su moral y la cívica de los niños. Entonces hasta aquí concluimos con la quinta y última etapa del método ecléctico. Llegamos a las conclusiones del método ecléctico. Recordemos que el método se utiliza en el año de 1960, cuya finalidad era abatir el analfabetismo que seguía en niveles muy altos
en esa época, además de la demanda ocasionada por la explosión demográfica de esos tiempos. Esta propuesta, a diferencia del método anterior, que como analizamos viene a desplazar al método onomatopéyico, esta propuesta ya no parte de letras aisladas, sino que partía del análisis de palabras. Después del análisis de palabras, hacía un análisis de frases u oraciones, pero a final de cuentas, la meta era llegar al análisis de las letras y su sonido. Además de hacer este análisis, se complementaban estas actividades con ejercicios de atención, de visualización, de audición y ejercicios motrices que se consideraba que eran necesarios para que los niños accedieran a la lectura y a la escritura. ¿Por qué? Porque todavía se consideraba en esa época muy importante el trazo de la letra y la legibilidad que ésta pudiera tener. Aunque ya también en esta época le daban mucha importancia a la comprensión lectora, a final de cuentas tenemos que reconocer que la finalidad de la metodología se centraba en que los niños aprendieran a través de la ejercitación pues el trazo de las letras y su sonido, para después de memorizarlas y ejercitarlas, entonces ahora sí poder acceder a los textos. Pero la diferencia era que este método partía de palabras y de las experiencias de los niños. Si nosotros reflexionamos un poquito más a fondo, ¿ustedes consideran que este método lo podríamos aplicar en la actualidad? Este método atiende a las necesidades actuales de nuestros niños, que ya las analizamos en la primera diapositiva de la encuesta. Estas metodologías, tanto la onomatopéyica o la ecléctica, le permitirán usar a nuestros niños la lectura y la escritura de manera eficiente. La lectura y la escritura se convertirán en esas herramientas que les ayuden a aprender a lo largo de su vida. A través de estos métodos se desarrollarán esas habilidades que se necesitan para usar de manera eficiente la lectura y la escritura. ¿No les parecen que las actividades de caligrafía que observamos y actividades motrices que proponían estas dos metodologías no se parecen a las de ahora? ¿O sí se parecen? La única diferencia radica en que las actividades de ahora vienen con dibujos más llamativos, dibujos animados, con colores. Pero la pregunta es, ¿estas metodologías aún podemos aplicarlas? ¿Estas actividades atienden a las necesidades de nuestros niños? Se los dejo para que lo reflexionen y lo comenten con sus compañeros. Hasta aquí llegamos a la primera sesión de los métodos más utilizados en México y esta es la parte 1.